¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya revisamos los números, las historias que encontramos detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico. Acompáñanos. Vamos a comenzar a revisar fundamentalmente en el panorama latinoamericano mucho de lo que está sucediendo, sobre todo lo que tiene de reto de ahora en más el nuevo gobierno que se impondrá en el país a partir del 10 de diciembre. En contexto, revisamos estadísticas en torno a la desigualdad social en la pobreza de Europa. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defiende la reforma de pensiones pese a que la mayoría de la población francesa la rechaza. Tenemos detalles hoy en nuestro Tiempo de Economía 360. Acompáñanos. Comenzamos en Argentina porque la fórmula del Frente de Todos, representada esta vez por Alberto Fernández y Cristina Fernández, ha vencido en primera vuelta Vamos a hablar entonces fundamentalmente de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio del actual mandatario Mauricio Macri pues quedó perdedor y desde el 10 de diciembre Alberto Fernández deberá asumir la presidencia y tendrá serios retos para afrontar de ahora en más tras la crisis económica que ha sido propiciada por esta administración que deja Cambiemos. Vamos a ver detalles en el siguiente balance sobre la economía que dejará Mauricio Macri en la Argentina. El presidente Mauricio Macri finalizará el próximo mes de diciembre su mandato, con datos negativos en torno al índice de pobreza. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, la pobreza en el país alcanzó el 35,4% de la población durante el primer semestre de 2019, un repunte de 9,7 puntos en contraste con el año 2017. En cuanto a la tasa de desempleo, mientras el presidente Macri recibía en 2015 un 5,9% de desocupados, en el segundo trimestre del 2019, el paro en el país subió a 10,6%. Asimismo, con la crisis de la administración de Cambiemos y la inflación, el salario mínimo equivalente en dólares estadounidenses pasó de 600 en 2015 a 290 en 2019, afectando el ingreso básico de la fuerza obrera. Otro punto negativo de la gestión del macrismo ha sido la devaluación monetaria, pues en 2015 se necesitaban 9,84 pesos para adquirir un dólar y en la actualidad se requieren más de 60 pesos. También el gobierno argentino saliente aceleró el proceso de adquisición de deuda desde el 52,6% del Producto Interno Bruto en 2015 al 80,7% en 2019. Particularmente el macrismo recurrió nuevamente al Fondo Monetario Internacional mediante un crédito stand-by por 57.000 millones de dólares, que ocasionó recortes en la inversión pública. En total, la deuda pasó en solo 4 años de 240.000 millones de dólares a 337.000 millones, mientras que la capacidad industrial del país bajó en el periodo de 71,4% a 62,7%. Tenemos también información de Colombia, donde la Fiscalía General informó que durante las elecciones regionales y locales se generaron múltiples detenciones por corrupción en varias zonas del país. Pese a que las autoridades señalaron que estas habían sido las elecciones territoriales más pacíficas de los últimos años, el ente incautó más de 450 millones de pesos colombianos, unos aproximadamente $150.000, sucedió en zonas del país y todo ello asociado al fraude, como lo escucha. Las principales irregularidades fueron reportadas en los municipios de San Onofre, en Sucre, Amazonas y el departamento Atlántico. En los sitios hay órdenes judiciales por extorsión, hurto, tentativa de homicidio y delitos de administración. También 2 candidatos al Consejo Municipal de El Bagre y el Bajo Cauca fueron apresados con gran cantidad de dinero. Para finalizar, el ente señala que al cierre de las votaciones se habían detenido 39 personas debido a delito tipificado de fraude electoral.
Nos vamos al Caribe para informar que la mayor de las Antillas, Cuba, volverá al mercado de reparaciones navales. Como lo escucha, el país cuenta con un moderno dique flotante para reparar así barcos de tipo Panamax, es decir, naves que tienen 65.000 toneladas de desplazamiento. Bueno, los medios locales como la televisión cubana han resaltado que la infraestructura representa un salto cuantitativo y cualitativo, pues coloca a la mayor de las Antillas de nuevo en torno al mercado internacional de reparación naval. Es un dique flotante que fue fabricado en 18 meses en China y fue trasladado rumbo a Cuba en el segundo supertanquero sumergible más grande del orbe. Durante 52 días duró la trayectoria, ya se encuentra en los diques de Casablanca, en La Habana, y fundamentalmente comenzará dentro de muy pronto la operatividad de este nuevo dique flotante con capacidad para buques Panamax. Campesinos paraguayos marcharon contra desalojos y el excesivo maltrato policial en el país. Revisamos la información a través del portal web de nuestra casa, así lo dábamos a conocer. Tenemos detalles. La Federación Nacional Campesina de Paraguay se movilizó este lunes 28 de octubre en 8 departamentos de la nación suramericana contra desalojos y la excesiva represión policial perpetrada por el Ejecutivo paraguayo. Así lo ratificó la Secretaría General de la Federación, Teodolina Villalba, quien alerta igualmente sobre los abusos y atropellos a los que ha sido sometido el gremio campesino en ese país, además del empleo de políticas económicas que afectan el proceso de producción de tomate y el establecimiento de precios justos para el rubro de la mandioca, también conocida como yuca. Igualmente, los trabajadores exigieron el desmontaje del sistema latifundista y la industrialización para el desarrollo nacional. Y el Banco Central de Nicaragua informa sobre la decisión de establecer la tasa de deslizamiento del tipo cambiario de la moneda nacional. Vamos a ver, sucedió en Córdoba, así vamos a ver respecto al dólar estadounidense cómo se mantiene esta realidad. Desde noviembre la nueva tasa pasará de 5% a un 3%, lo que implica que el proceso de devaluación de Córdoba pues se desacelera frente al dólar. Estamos hablando de su moneda local. Actualmente de tipo cambiario roza en los 34 córdobas por cada dólar. La decisión se adopta en un marco de una política macroeconómica e indicadores adecuados que incluye balanza de finanzas públicas, superávit en la cuenta corriente en la balanza de pagos, el adecuado nivel de reservas internacionales, así como también la estabilidad del sistema financiero. En 2004 el Banco Central mantuvo así una tasa de deslizamiento de la moneda con respecto al dólar con un ajuste del 5% interanual. Momento de una pausa en Impacto Económico. Al volver revisaremos parte de nuestro tiempo de análisis en la economía y hablaremos de la desigualdad social que se está aplicando hoy en diversos países europeos. Se queda con nosotros, ya regresamos. Vamos a hablar de Europa. Un reciente informe emitido por la Oficina de Estadística Eurostat da cuenta de un incremento de la desigualdad social y la pobreza dentro de ese bloque comunitario. Al respecto, la Agencia Latinoamericana de Información Prensa Latina realizó un trabajo especial que ponemos hoy a su disposición.
Un informe emitido por la Oficina Estadística Europea el 7 de octubre señala que la diferencia del poder adquisitivo del oeste metropolitano de Londres, en Reino Unido y en la región de Extremadura, en España, creció 41% en los últimos 10 años. De hecho, la brecha del Producto Interno Bruto por habitante en 2017, entre la primera región y la segunda, era de 168.700 euros. Asimismo, en 28 países integrantes de la Unión Europea, 113 millones de personas viven en hogares en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo que implica que 22% de su población vive con ingresos inferiores al 60% de renta media. Investigadores de Prensa Latina indican que en los países donde más se ha deteriorado la situación de las clases populares son Grecia, Italia y España, quedando además impactado negativamente el contrato social, pilar de la arquitectura supranacional del proyecto comunitario. Estos datos de Eurostat también reflejan cómo la riqueza se concentra entre los grandes consorcios del viejo continente, que son las grandes y glamurosas urbes, también sus áreas metropolitanas, los territorios que más acumulan riqueza en los últimos años. Así lo han dicho según el European Parliamentary Research Services. Han dicho que el tanque pensante de la Eurocámara, el actual patrón de crecimiento, premia a las capitales y castiga a las zonas agrícolas y postindustriales. Este grupo cita como ejemplo a España y a Francia, dos de los países donde más se ha ampliado el margen o la brecha entre sus regiones y el resto de Europa. Vamos a hablar entre los años 2007 y 2017. Asimismo, ejemplifica al oeste de Londres, que se registraba un PIB en 2017 por habitante en paridad de poder adquisitivo de 188.000 euros, casi 6 veces más que el promedio europeo, cifra que le permitió consagrarse como el territorio más rico de toda Europa. Y a gran distancia, con 75.900 euros, le sigue Luxemburgo. Y en el otro extremo de la Unión Europea aparece la olvidada región búlgara de Severozapaden, con el PIB más bajo de toda esta eurozona. Por otra parte, según el Centro de Investigación Independiente Bruegel, la Unión Europea ha fracasado en uno de sus principales objetivos que perseguía esta moneda única, es decir, la convergencia de las economías de sus socios. Ejemplo que traemos a esta hora, en países de la región este europea han sido los más avanzados de este proceso de convergencia, así lo citan. Las rentas por persona de países como Lituania, Letonia, Rumania, Polonia o Bulgaria han crecido por encima del 4% anual entre los años 2003 y 2017. Pero en el otro extremo están los países que marchan en la retaguardia, y ahí está en la región sur de Europa países como los que pudiéramos citar, España, cuya renta per cápita ha aumentado solo 0.65% cada año. Le siguen Portugal con 0.63% y Chipre con 0.57%. Mientras tanto, países como Italia y Grecia registraban saldos negativos, así como lo escucha, negativos de menos 0.24 y menos 0.74% respectivamente. Y la pobreza podría afectar a la población europea. Así se dice y así lo mostramos nosotros. En este sentido, Eurostat advierte del riesgo de caer en este flagelo, es mayor cuando las zonas rurales están más expuestas que las urbanas. Tenemos detalles y para ello hemos preparado la siguiente historia. Datos difundidos por Eurostat revelan que en 14 estados europeos el riesgo de pobreza es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. En ese contexto, en 8 países miembros de la Unión Europea, la población rural en riesgo de exclusión se sitúa entre el 30 y el 40%. Entre los más afectados destacan Grecia, Lituania, Letonia, España, Italia, entre otros. Mientras que en la Europa occidental, el riesgo de pobreza suele ser mayor en las ciudades. Tal situación se puede evidenciar en las capitales y principales urbes de Francia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Bélgica o Dinamarca. Y a pesar de ser considerados como naciones mayoritariamente ricas por sus cifras macroeconómicas, a la vez son inaccesibles para una gran porción de sus habitantes.
En ese contexto, los pobladores de estas ciudades deben hacer frente a los altos costos de la vivienda, el alquiler o la hipoteca, que suelen ser los elementos que más consumen su presupuesto familiar. Nueva pausa en Impacto Económico. Al volver estaremos hablando de Francia y fundamentalmente qué sucede allí con el tema de las pensiones. Ya le contamos, acompáñenos. Vamos con la economía en 360. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió a impulsar la reforma de pensiones a pesar de las protestas que se van a generar por este tema. En una entrevista en la estación de radio francesa RTL, Macron expresaba su deseo de que la reforma de pensiones llegue al final, porque a su juicio es necesaria para el país, por lo que aseguró defenderla. Macron planea implementar así un sistema por puntos mediante un régimen universal de pensiones que sustituiría a los 42 actuales que disfrutan los trabajadores en una variedad de sectores. Incluidas ellas están las empresas estatales de transporte y de servicios públicos. Macron había prometido no tocar la edad legal de jubilación de 62 años para la mayoría de los trabajadores, pero las reformas presentadas en julio aún permitirían a las personas jubilarse a los 62 años. Sin embargo, sería con una pensión reducida, ya que con una pensión completa solo sería disponible desde los 64 años. Los principales sindicatos franceses han convocado una huelga nacional contra la reforma el próximo 5 de diciembre, que espera paralizar el transporte público en todo el país galo. Así se pondrán las cosas, las veremos en pantalla de Telesur. Y la apertura financiera de China ha sido el tema fundamental a abordar en la primera cumbre de Bond en Shanghai. Más detalles en la siguiente historia. La primera cumbre del Bond de Shanghái en China se inauguró este domingo con 700 representantes de instituciones financieras nacionales y extranjeras, que se reunieron para discutir las oportunidades y los desafíos que se avecinan en el campo de las finanzas del gigante asiático. En ese sentido, la apertura del mercado financiero fue uno de los temas más candentes de este encuentro. En la actualidad, China ha acelerado la apertura financiera, ofreciendo enormes oportunidades para los socios mundiales e inyectando vitalidad para una mayor reforma. Entidades financieras como el grupo japonés Nomura Holdings obtuvo luz verde en marzo pasado para establecer una empresa conjunta de valores en suelo chino, lo cual refleja que China ha acelerado la apertura financiera. En este momento, como el primer grupo de bancos extranjeros que ingresan a las industrias de seguridad como tenedores mayoritarios, tenemos bastante beneficio de hacerlo como primer jugador, y luego conjuntamente con las instituciones financieras chinas para cultivar los nuevos mercados. Expertos señalan que con la creciente demanda de inversores individuales para la gestión del patrimonio, la reforma financiera de China y la relajación de las políticas, está generando enormes oportunidades para los bancos y valores extranjeros. Estamos de vuelta con mucho más de impacto económico. Vamos a Estados Unidos. El Departamento de Comercio informó que en septiembre el déficit comercial de bienes superó los 70.000 millones de dólares. Es un reporte que igualmente indica que las exportaciones cayeron un 1.6% debido al descenso que ha tenido este país en los envíos al exterior de alimentos y de automóviles. Y en el caso de las importaciones se registró una caída de 2.3% debido a los menores ingresos de suministros industriales, bienes de capital, consumo y vehículos. Según el mandatario de la nación estadounidense Donald Trump, estos déficits que se están registrando se dan por prácticas abusivas de socios comerciales de ese país, cosas que para muchos economistas resultan falsedades y opinan que este tipo de déficit se está dando por consecuencia de que los Estados Unidos lo que han hecho es gastar de manera sistemática más de lo que en verdad se produce al interior del país.
Y el fabricante de automóviles francés Renault registró una caída de sus ventas en el tercer trimestre del presente año. Lo conocimos a través de un comunicado específicamente de Renault, informado desde allí que facturó 11.296 millones de euros entre las fechas de julio y septiembre del presente año. Tal cifra significa un retroceso de 1.6% si lo comparamos con igual periodo del año precedente. Asimismo, en el tercer trimestre, el grupo automovilístico vendió 852.198 vehículos, lo que supone una contracción de 4.4% en el mercado mundial. La baja se debe a una caída en la producción de socios que tendríamos que traerlo a colación. Hablamos de Nissan y también de Daimler, y la disminución de la demanda de motores diésel, que agravó los efectos de una desaceleración que se ha dado dentro del mercado global. Así están las cosas, hay mucho más por revisar y lo hacemos mirando de cerca los precios del petróleo. A esta hora mostramos para usted los indicadores, cómo se ha movido el tema del petróleo en esta jornada de lunes, marcada por el barril de petróleo intermedio, el WTI. Marcó así $56.05 cada barril, con una pérdida de 1.18%. También traemos barril del Brent de referencia en territorio europeo, se ubicó en $61.65 cada barril, también a la baja con 0.64%. Crudo venezolano se ubica a esta jornada en 367.26 yuanes, con una subida de 6.11 yuanes registrada al cierre de la semana anterior. Así llegamos al final. Hay mucha más información más allá de esta media hora de Noticias en TV. Nos puede seguir a través de nuestra dirección de correo electrónico Telesur TV, por supuesto, también en redes sociales Telesur Impacto y Yosvani Telesur. Hasta la próxima. Continúe con nosotros.